Buenas noches, chicos. Es un gusto estar delante de ustedes y más con esta especialidad tan interesante, tan bonita. Es una de las especialidades que a mí me encantan. Voy a tratar de compartir pantalla para ver si podemos ver. Ok. La especialidad de narración de historia, bueno, realmente es un arte de narrar historias, ¿verdad? Denme un segundo que voy a abrir aquí un archivo. Y lo primero que vamos a ver aquí es este texto tan interesante, ¿verdad? Dios ha puesto en el corazón del hombre un interés innegable hacia sus semejantes, hacia la mayoría de los relatos que nos hablan de ciertas personas o de lo que han hecho. Como consecuencia, a todo el mundo les gusta escuchar los relatos, especialmente los niños se sienten encantados de escuchar un relato y si somos hábiles, podemos mantener completamente su atención mientras les contamos una historia. De hecho, cuando nosotros, bueno, a nosotros nos gusta escuchar historias, esto me recuerda a mí, bueno, no sé por qué lo hacía, pero mi papá antes nos contaba historias, pero solo cuando íbamos a la finca, cuando ya estábamos en la casa, pues yo nunca recordé que él nos contara una historia, ni recuerdo de mi mamá, pero sí sé que cuando nos cuenta una historia, pues nosotros nos sentimos muy triste, ¿verdad? Estos son 7 puntos esenciales para la buena narración de una historia. Y dentro de ellas encontramos la primera, ¿verdad? Seleccionar el relato. Es importante que nosotros tengamos el cuidado necesario para seleccionar el relato, lo que vamos a contarle. Después dice que el segundo punto es debemos de conocerlo, así que debemos ir repasándolo, ¿verdad? Entonces el primero es seleccionar el relato, el segundo es conocerlo, después sentirlo, el número 3, analizarlo y bosquejarlo, modificarlo de acuerdo a las necesidades, presentarlo en forma sencilla, directa y expresiva. Y el último, tener un propósito. Siempre todas las cosas que nosotros realizamos deben de tener un propósito. Y más en esta ocasión que se trata de un relato. Y en cuanto a la elección de una historia, debemos de tomar en cuenta a quién se lo vamos a contar. Debe estar de acuerdo con la edad de los oyentes, en perspectiva y en la ocasión en la que se hayan de presentar. Debe elegirse de acuerdo con el propósito de la enseñanza que se desea impartir. Entonces es muy importante la elección, ¿verdad? Hay una multitud de historias y relatos hoy en día, un poco excelente, la mayoría perniciosos. De aquí que deba ejercer un mayor cuidado en la elección, los relatos, la fábula. De hecho, tomando en cuenta esto, que en la elección de la historia,
es muy importante que nosotros al tomar una historia, por ejemplo, cuando tomamos una historia de, de la Biblia, no podemos contar como que, por ejemplo, si hablamos de la creación, no debemos de tomar en serio, digamos, de que la serpiente, por ejemplo, la serpiente habló, ¿verdad? Pero todos debemos de identificar bien en cuanto elegimos una historia, no contar como que la serpiente, o sea, como que las serpientes hablan, ¿verdad? Entonces, es importante de que tomemos en cuenta, bueno, ahí más adelante vamos a ir a ver, vamos a ir viendo. Y a la hora de que nosotros, elijamos una historia, ¿verdad? En la historia debe tener, de que deben de ser, deben de dar placer, deben de enseñar con verdad e inspirar, este, a la invitación. Y es necesario, dice, que aprendamos debidamente este arte y a la medida de lo posible, es con Hansen, relatos de acuerdo con que podríamos llevar las reglas de las 3 I's, ¿verdad? Siempre debemos de tomar en cuenta esto, las 3 I's. La historia debe ser interesante, la historia debe ser instructiva y debe ser inspiradora. Así que si nosotros vamos a ir, si vamos a contar una historia, debemos de tomar en cuenta que las historias sean interesantes. Siempre vamos a robarnos la atención de la audiencia que tengamos al frente. El conocimiento de la historia es importante, ¿verdad? El conocimiento de la historia, si usted le dan una historia, es importante que usted tenga conocimiento de ella. Implica que debemos de leerla cuidadosamente y releerla varias veces. También debemos, dice, obligar a nuestra memoria a que la retenga en líneas generales. O sea, nosotros debemos de tomar en cuenta de que cuando tengamos la historia, debemos de leerla una y otra vez hasta que prácticamente la sepamos de memoria. Casi para un adulto es difícil leer, agarrar una historia y aprendérsela así, textualmente a como está escrita, ¿verdad? Y aparte de que nosotros pues tenemos que ir haciendo cambios, tenemos que ir cambiándole palabras porque es de acuerdo a las edades. Debemos de leerla en voz alta. Sí es importante que nosotros cuando cuando vayamos a contar una historia, podamos contarla en voz alta, clara. Es importante que los chiquillos pongan atención. No podemos ir contando una historia tipo avioneta, ¿verdad? Fumigadora. Subimos con la voz y después bajamos y volvemos a subir porque los chiquillos pues pierden el interés y usted pues no estaría cumpliendo con el propósito al narrar la historia. También debemos de sentir la historia. Usted debe de meterse en la historia, usted debe de sentir que está en esa historia, que es parte de esa historia. Mientras usted sienta la historia, usted va a hacer, va, 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 va a robarse la atención completamente. Dice, no solo hay que repetir las palabras, sino también ver la escena en nuestra mente y sentirla en nuestro ser, vivir el relato. Hemos de emplear la imaginación al narrar un acontecimiento histórico. No se ha de usar de esa facultad para investigar hechos, sino para darle vida. De tratar de un relato antiguo. Lo que nos quiere mencionar aquí, es importante que nosotros cuando nos dan una historia en la iglesia, yo recuerdo que una vez me dieron una historia y
era tan extraña, ¿verdad? Una historia tan extraña, yo me quedaba y era de un lugar tan extraño y entonces tuve que leerla varias veces y no lograba comprender, no lograba comprender algunas cosas. ¿Cómo las logré comprender? Hasta cuando fui al lugar de donde hablaba la historia, hasta entonces pude entender muchas cosas. Y es importante porque un chiquillo te puede preguntar, y si usted no tiene conocimiento de ella, si usted no tiene conocimiento de ella, pues usted va a pasar un mal momento al contar una historia. Y para sentir una historia, usted tiene que tener conocimiento de todo lo que conlleva la historia. Si tuvo que ir al África, pues usted tiene que averiguar sobre el África o sobre lo que menciona por lo menos en esta ocasión la historia. Y meterse en la historia. Analizar y bosquejar la historia. Yo les iba a presentar un bosquejo, pero es que no lo pude, no, no me abrió, no me abrió. En este caso, el verbo analizar implica dividir la historia en partes o episodios y ver su eh, nación lógica. Cuando aprendemos bien el relato, realizamos inconscientemente este análisis. Ahora bien, si efectuamos esto con premeditación y orden, adquirimos un dominio completo de la narración y una soltura y naturalidad al referirnos con que son difíciles de obtener si no recurren en este medio. Voy a ver si logro encontrarles un bosquejo. Bueno, ahorita más luego se los voy a enseñar. Entonces, ¿qué debemos de tener un bosquejo? Un bosquejo este, es más corto que la historia. A veces hay historias que tienen hasta 2 páginas. Cuando usted analiza y hace un bosquejo de la historia, usted prácticamente se está aprendiendo tal vez unas 10 líneas, pero que las 10 líneas le van a narrar tal vez 3, 4 páginas de lo que conlleva una historia. Entonces, usted puede ser que usted puede que se acuerde de la historia en sí de la enseñanza, pero si usted no tiene un bosquejo, usted no va a dar completamente la enseñanza o no cumple el propósito de la historia. Entonces, sí es importante. ¿Por qué? Bueno, en una ocasión, bueno, la verdad es que no fue que me tocaba, sino que vine y agarré una historia, pero así de forma inmediata, ¿verdad? Ahí para dar la historia. Y entonces, agarré y leí una leída rapidito la historia. Y al final, di la historia, pero no logré el propósito de la historia. No logré el propósito de la historia. ¿Por qué no logré el propósito de la historia? Porque no tenía un bosquejo. Solamente conté como una historia, pero que no llevaba un hilo de principio hasta fin. Analizar y bosquejar la historia. El bosquejo es el análisis escrito, es lo que le mencionaba ahora. Es muy difícil que la inteligencia ordene con claridad y precisión las diferentes partes de modo de todo un relato. De modo especial es largo. En cambio, una vez que tengamos ante nuestra vista los diversos acápites y sus partes secundarias, la memoria retendrá fácilmente el bosquejo. O sea, cuando usted venga y tenga como punto número 1 el nombre del personaje principal. El nombre o la parte en la que el personaje
empieza a actuar en la historia. ¿Qué fue lo que le pasó al personaje en la historia? ¿Cuál fue el resultado del personaje de la historia? Y así usted va escribiendo con algunas líneas, cuando usted ponga qué fue lo que le pasó al personaje, entonces usted se va a acordar de todo lo que le pasó al personaje con lujo y detalle. Cuando dice, cuál fue la actitud del personaje, usted va haciendo un bosquejo así, como poniéndole, por ejemplo, eso que les estoy mencionando. Entonces, usted va a ir recordando cada parte de la historia. Modificar la historia de acuerdo con las necesidades. Se requiere un cambio de estilo, selección del material adecuado, abreviación y aplicación. El estilo indica las palabras que han de usarse, así como la forma de las frases u oraciones. Es importante que nosotros, cuando nos referimos o le contamos la historia a un niño, tomemos en cuenta a la hora de modificar, que no se nos vaya a escapar ni siquiera una sola palabra en la cual los chiquillos, los niños, depende a quien usted se la vaya a contar. Ahora, si usted se la va a contar a niños de 2 años a 5 años, usted debe tomar en cuenta el vocabulario de ese chiquillo, porque hay historias que vienen muy difíciles. Por ejemplo, a las que mandan el Ministerio Infantil de la asociación a las iglesias, hay algunas historias que son muy difíciles hay historias que son muy difíciles de modificar. Entonces, debemos de investigar, debemos de tomar en cuenta, debemos de conocer que la audición que vamos a tener en ese momento. Por ejemplo, si ustedes cuentan una historia en la iglesia, debemos de tomar en cuenta que la mayoría de los niños que pasan a escuchar la historia son niños de 7 años para abajo. Esa es la mayoría. Los niños más grandes, de 10 para arriba, de 9, así, ya no quieren pasar. Ya no quieren pasar. Entonces, nuestra audición es de edades de casi que puedo decir que el 80% de los niños que ponen atención, o sea, que van a pasar ahí al frente, es de 0 a 5 años. Entonces, debemos de tomar en cuenta el vocabulario que usemos a la hora de modificar una historia. Aunque cuesta trabajo, dice al principio, y sea quizás penoso, hay que tratar de pensar como piensan los pequeños. Nunca debemos de olvidar eso. Debemos de irnos hasta cómo piensan, hasta cómo analizan ellos. Presentando en forma sencilla y directa y expresiva. Cuando le contamos la historia a los chiquillos, debemos de tomar que sea lo más sencilla, lo más directo y expresiva. Que nosotros al contarlo, lo contamos con aquella seguridad, con aquella sencillez, al punto a lo que vamos, ¿verdad? Y sin tener que usar muchas palabras, sin tener que dar vueltas y vueltas ahí, ¿verdad? Sobre lo que vamos a contarle a los chiquillos. El presentarlo en una forma sencilla significa que no debes utilizar palabras que desconozcan las personas que escuchan la historia. Eso es importante. Que no tomemos, que no nos olvidemos de que la historia no se la estamos contando a los adultos. A veces nos llenamos de nervios cuando pasamos al frente ante niños de menos de 12 años. Y nos llenamos, ¿saben? De nervios. ¿Saben por qué? ¿Por qué nos llenamos de nervios? Porque estamos pensando en que detrás de todos esos niños están los adultos. ¿Y saben por qué nos llenamos de nervios también? Porque no estamos preparados para contar la historia. Entonces, olvidémonos de los adultos, agarremos tiempo y entonces cuando agarremos tiempo,
vamos a contarle esa historia, por ejemplo, a las nietecitas de Alex, bisnietas de Alex. Vamos a contarle la historia a la niñita de Donald, a la chiquita de María, y así puedo mencionarles todos los niños que están ahí. Entonces tenemos que bajarnos hasta ahí. Dice, tener un propósito en vista. No podemos dejar de pensar que cada una de las historias tienen un propósito. El propósito, el propósito de cada historia es llevar al niño a ese escenario. Llevar a ese escenario, llevar la enseñanza y robar la atención en solo la entrada. Dice, tu deseo debe ser enseñar nobles cualidades de carácter, inculcar en tus oyentes de un modo especial en los niños, motivarlos, motivos inspiradores para una vida elevada. Nuestro propósito es que admiren a los héroes que hacemos desfilar ante ellos. O sea, cuando nosotros mencionamos lo que hicieron aquellos 3 hebreos, contarlo para que ellos digan, wow, yo quiero ser como Sadrach, o como Mesach, o como Abednego, o quiero ser como David, quiero ser como Moisés, utilizando, o sea, llegamos a esa historia, los metemos en la historia a ellos. Cuando la estamos contando, metemos a cada uno de los niños en esa historia a tal grado que ellos deseen ser como ellos. Pero en lo más importante de lo que ellos hicieron, en la forma en que sirvieron a Dios, en la forma en que se portaron sin importar nada, nosotros metemos a los niños en la historia y lograr el propósito siempre. Estos son 3 libros de los cuales puedes encontrar una fuente de material adecuada para narrar historias. Ya podemos encontrar historias sagrada, ¿verdad? ¿Cuál es una? La Biblia, ¿verdad? La otra, historia denominacional, vida de los animales. Cuando menciona vida de los animales, se me viene a la mente de forma inmediata, había una vez un zoológico. Ese libro sí es un librazo, ¿verdad? Cómo la naturaleza, cómo la vida de los animales nos enseña a nosotros muchas cosas que debemos aprender, no solamente nosotros adultos, sino que debemos de transmitírselas en cada una de las historias a los chicos. La elección de la historia debe estar de acuerdo con la edad de los oyentes y la ocasión en que las vayas a relatar. Debemos elegirlas de acuerdo con el propósito de la enseñanza que deseas impartir. Por ejemplo, en la iglesia nosotros tenemos varias áreas y si en algún momento te toca ir a infante, ¿de qué edad? ¿A qué edad? ¿Cuál es la edad de infante? A ver, menciónenme. Nadie sabe. ¿Cuál es la edad de infante? De 0 a 3. De 0 a 3. De 3 a 6. De 3 De a 3 6. a 6. De 3 a 6. Perfecto, de 3 a 6. ¿Y primarios? 6 a 9. De 6 a 9. De 6 a 9. Debemos de tener conocimiento a nuestros espectadores dentro de la iglesia. Dentro de la especialidad, ahí va a traer ahí les voy a pasar la especialidad. Dentro de la audición que nosotros vamos a tener siempre, debemos de tener conocimiento de todas esas edades. Que de cuna es de 0 a 30, a 3 años. Y que de 3 años en adelante a 6 es infante y así sucesivamente hasta que lleguemos a la última clase.
debemos tener conocimientos de las edades y debemos de tener conocimiento de cómo trasladar una historia a cualquiera de esos. O sea, que nos den una historia, ok, usted va para infante, usted va para cuna, usted va para, y así, usted pueda trasladar la historia a cualquiera de esas edades. Debe tener siempre en cuenta que un relato debe contar con 3 propósitos. Este es el primer propósito, dar placer. El niño debe estar concentrado en el momento que usted inicia la historia. Él debe sentirse, dice que no hay nada en el mundo de mayor importancia que hacer felices a otros. Un buen humor en el hogar o en la escuela ayuda más a resolver los problemas de la vida que cualquier otra cosa. El relatar historias vale la pena porque da placer. Cuando usted empieza a escuchar una historia y es una buena historia y la persona que está dando la historia se la juega, dice uno, una historia pero buenísima y la persona pero tiene el talento, usted se sacia de escuchar. A veces hay personas que pasan a contarle la historia a los niños y vean, los adultos están en silencio porque es una buena historia, o la persona que pasa a dar la historia es muy buena narrando historia y entonces cuando empieza a dar la historia, disfruta tanto la historia que nosotros los adultos nos metemos en la historia y ponemos más atención que los niños. De hecho la meditación que estuvo el domingo en el Club de Conquistadores estuvo muy buena porque a todo mundo le quedó la enseñanza de lo que se dio en esa meditación. ¿Cuál es otro punto? Enseñar con verdades. Usted, cuando cuente una historia, toma en cuenta de que todo lo que usted vaya a mencionar sea verdad. Los niños pequeños no pueden razonar ni comprender ideas abstractas como pueden hacerlo los adultos. Por lo tanto, un vivo e interés relato es el medio más apropiado para enseñarles la verdad. Cuando usted saca una historia de la Biblia, usted cuéntela con aquella emoción. Usted cuéntela con tal y como es. Tal y como es. Siempre tomaba en cuenta yo la historia bíblica que los chiquillos se ponían a ver el sábado, porque a veces decían, queremos ver narraciones de la Biblia, en Pablo, por decirlo así, en un sábado por la tarde. Y entonces yo tenía que estar ahí pendiente porque algunas empresas meten cosas de la Biblia, pero le dan una mala interpretación. Nosotros debemos de tomar en cuenta de que todo lo que le mencionemos en una historia a los chiquillos sea la verdad, porque ellos no lo entienden, no van a razonar sobre eso, pero usted sí. Y si usted se equivoca al contar una verdad, entonces ellos crecerán con eso. Y la última es inspirar a la imitación. La imitación es otra cualidad que Dios ha implantado en nuestra naturaleza. En lugar de decidirnos lo que debemos hacer, los relatos nos indican lo que otra persona hizo frente a circunstancias semejantes. Damos a los niños y a los jóvenes la formación de torcidos ídolos y perversos ideales. Debemos procurar que nuestros relatos sean altamente inspiradores y graben en nuestros oyentes el deseo de imitar la vida de Jesús, como les mencionaba ahora, de Moisés, de David, de Esther, que cuando nosotros les contemos esas historias, ellos deseen hacer lo que ellos hicieron, todo lo que David hizo, la forma en que Moisés se relacionaba con Dios.
las elecciones de Esther. Y así podemos mencionar muchos personajes bíblicos que dejaron marcado en la historia actitudes que deseamos imitar en ellos. Las partes de una historia. Es importante que tengamos en mente las partes de una historia. Cuando usted le dé una historia, usted debe tener en su mente la historia. Y cuando, perdón, las partes de la historia. El principio o la introducción. Usted debe robarse la atención en el principio o la introducción. Después, cuando usted sabe el medio o el cuerpo del relato, usted ya sabe que en esa parte usted va a narrar lo que va a suceder o lo que está sucediendo o qué le pasó a ese joven. Y en el pináculo o el clímax, vamos a encontrar en esa parte lo que ya casi va a concluir. Ahí usted se roba completamente la atención del chiquillo porque ya usted va a dar el fin. Y a veces usted se queda en el pináculo, en el clima, y ¡pum! Dice fin, ¿ya? Y deja pensando los chiquillos con aquel gran interés. Y es siempre importante tomar en cuenta de que nosotros no debemos de interrumpir en lo que cada uno de ellos pueda pensar. Posiblemente, cuando nosotros llegamos al pináculo, entonces venimos y redondamos otras cosas que no van al caso o queremos de explicarle a los niños, entonces debemos de ser, y entonces hasta ahí le hacemos la cruz. ¿Por qué? Porque echamos a perder la historia. Cuando nosotros contemos, perdón, una historia, debemos de tomar en cuenta qué se habla en el principio, qué se habla en el cuerpo, qué se habla en el pináculo y qué pasa con el fin. La introducción del relato nos presenta los personajes, nos indica en el desarrollo de los eventos. Por ejemplo, hay una historia cortita que se las voy a ir explicando mientras les voy contando esas partes. Entonces, cuando usted inicia la historia, por ejemplo, esta historia me gusta mucho cuando ya me la encontré, y uno le hace una pregunta a los niños. ¿Ustedes saben qué es un hábito? Y los chiquillos vuelven a ver y alguno de los chiquillos debe de contestar. Si no contesta, usted inmediatamente, usted debe darle unos 2 o 3 segundos para que ellos contesten. Si ellos no contestaron de forma inmediata, usted dice qué es y le menciona, por ejemplo, lavarse los dientes, y usted le cuenta con aquella emoción, lavarse los dientes es un hábito. Decir buenos días es un hábito. Pues le cuento que Pedrito tenía como hábito obedecer. Y entonces ahí se menciona el personaje. Y cuando se menciona el personaje, entonces usted inicia aquella historia. La introducción, el principio debe de ser interesante y despertar la curiosidad y el deseo de oír más. Así que cuando sepan que se trata de Pedrito y que Pedrito tenía tenía el hábito de obedecer, entonces ellos quieren saber, pero ¿obedecer a qué? Y entonces empieza la historia, ¿verdad? Entonces en la introducción es el momento en el que usted se va a robar la atención. Es el momento en el que usted, aunque sea con un grito, dice, se tira al día, sí se tiró David, o no sé, usted tiene que utilizar lo que sea para robar. Ahí es donde usted hace que todos los niños le pongan atención. Si usted en esta parte no se roba la atención, tenga toda la seguridad que a lo largo de la historia no le van a poner atención. Hace unos años atrás había en un departamento que
ponían a una persona y, oye, a mí no me gustaba escucharla, contar la historia, porque si a mí, que soy adulto, no me gustaba escuchar la historia, y en ese apartamento la persona no tenía, no sé, como que las personas no querían ayudar a contar historias en la iglesia. Entonces no le quedaba a esa persona que ir poniendo a la misma persona, y a veces pasaban 4 sábados seguidos y ponían a la misma persona. Y llegó a un grado que los chiquillos hasta llevaban juguetes a la hora de contar historias. Y ella estaba en su mente, me imagino que estaba contando aquella historia y que, bueno, los niños estaban emocionados escuchándola. Cuando la mayoría de los chiquillos, algunos estaban jugando con algún juguetito y otros estaban hasta hablando con el compañerito que tenía a la par. Y era un escenario terrible, ¿verdad? Entonces, usted debe de robarse ahí la atención. Después, el medio o cuerpo del relato es una serie de eventos o de 4 vivos animados que conducen paso a paso el punto máximo del interés al pináculo o a la parte del fin. Entonces, en esa parte, usted, en esa parte del cuerpo, es donde usted arranca cuando usted despierta el interés. Ahora usted empieza a narrar como por ejemplo el hábito que tenía de obedecer. Era un lugar frío y todos los niños, cuando empezaba a nevar, iban rápidamente a coger sus trineos y a resbalarse por en medio del hielo. Pero ustedes saben que siempre hay alguien que quiere llevar a otro nivel la forma en la que se disfruta. Pues decidieron subirse a un lugar más alto. Y usted va contando la historia con aquel interés, con aquella forma, ¿verdad? Y entonces Juan, que despertó el interés de tirarse de un lugar más alto para hacer más divertido el día, hizo que Pedrito se tirara de un lugar alto. Y al coger mucha velocidad, y entonces cuando su madre ve desde dónde venía Pedrito, entonces ya usted va a entrar al pináculo. Usted está emocionando en la historia, está poniéndole tanta emoción, y entonces a lo largo de que Pedrito viene, y como tenía por obediencia, Pedrito lo que no sabía era que habían hecho un cerco, y que si él bajaba sentado, entonces iba a perder su cabeza. Uno puede usar muchas cosas, ¿verdad? Entonces podía tener un daño irreparable, qué sé yo. Usted usa las palabras necesarias, las que usted crea que son adaptables a la edad de ese niño. Y entonces a lo largo gritó su madre: Pedrito, acuéstate. Y así, digamos, de esa forma, usted ya va entrando al pináculo. Dice, esta serie de eventos debe ser un conjunto de avances hacia la meta, dice, constituida por el pináculo. No debe incurrir en regresos. Usted no debe de regresarse más atrás. Recuerden que les venimos hablando de los hábitos, ¿no? Ya, usted ya pasó esa parte, ya eso ya quedó atrás. Usted continúe emocionando, usted vaya poniéndole más volumen, vaya poniéndole más emoción, porque usted cuando llega al pináculo, solamente usted da un paso y ya llega a la siguiente parte. Como su nombre lo indica, el pináculo, ¿verdad? Es el punto culminante. Por lo tanto, debe tener especial cuidado de él, ya que ha de cerrar el porqué de todo el relato.
Debe ser lo más breve posible sin sacrificar algo que se debe decir. El propósito del relato es el camino y el pináculo es el fin del camino. Así que posiblemente usted llegue al pináculo y de una sola vez casi que termine en 2 o 3 palabras y concluyó la historia. Y el fin debe ser aún más breve. De lo contrario, es diluirá el efecto de la historia. Una frase adecuada o a lo sumo alguna frase y se termina. Muchas veces el pináculo es el mismo tiempo del fin, lo que les mencionaba anteriormente. Así que cuando usted llegue ahí, usted, si la historia terminó porque y entonces Pedrito se acostó sin mencionar por qué mi mamá me pide que me acueste. Si usted termina ahí, si ahí termina la historia, usted no tiene que no tiene que añadirle más a la historia. Si la historia terminó ahí, usted termine ahí. ¿Por qué? Porque el resto le toca a cada uno niño interpretarlo. Y todos los niños interpretan diferente el fin. Aquí están algunos diferentes relatos. Podemos definir los relatos como verídicos y no verídicos. Y entre los verídicos encontramos, entre los no verídicos, encontramos las parábolas. Todos conocemos que las parábolas es un cuento corto y ficticio. Las parábolas nosotros las vemos en la Biblia, encontramos muchas parábolas que Jesús utilizó para dar alguna enseñanza. No efectivamente se realizan las parábolas. Por ejemplo, Pedro, el joven rico, ¿verdad? Cuando le dice que mojes la punta de su dedo y lo ve, porque en el lugar donde él está, todo el mundo malinterpreta esa parte y entonces nos damos cuenta que en esa parte mucha gente cree en que cuando uno muere, pues hay un lugar donde la están pasando mal y hay un lugar donde la están pasando bien. Y entonces, pero eso no quiere decir que eso es lo que quiere decir la Biblia en esa parte. Uno tiene que leer y nos damos cuenta que la parábola lo que utilizó fue algo para dar a entender otra cosa. Después los mitos son relatos basados de las ideas religiosas de los paganos, de sus dioses. Después las leyendas, nosotros conocemos qué es una leyenda, los cuentos de hadas, ¿verdad? Hasta los sacamos en Chile, sí, seguir viviendo en ese cuento de hadas y muchas cosas, ¿verdad? Y las fábulas también, alegorías y novelas. Nosotros no podemos utilizar cosas que no existen. Nosotros no podemos usar ninguna de esas historias y hacerlas como real. No podemos contar la historia de no sé, de un perrito que quería a su amiga la perrita y entonces no podemos utilizar eso, la tortuguita que se hizo amiga del perro. No podemos, o sea, podría pasar cosas como esas, pero no pueden ellos entablar una conversación. Ustedes no pueden contar que el árbol le dijo, hay una parábola que habla sobre los árboles que decidieron escoger un rey y entonces eso es una parábola, no es que realmente los árboles decidieron escoger un rey. Entonces estas son cosas que nosotros no debemos utilizar, que no son verídicos. ¿De dónde puedo extraer historias? Bueno, de la Biblia hay más de 5,000 historias y ahí podemos encontrar pero miles de historias. Ahí podemos encontrar historias hasta cansarnos, ¿verdad? La naturaleza es lo mismo que los niños ven y comparan. Desde que ellos abren sus ojitos, empiezan a ver la naturaleza y es lo que ellos empiezan a comparar. La vida diaria,
los libros, archivos de historia. Nosotros podemos encontrar, extraer historias de algunos libros. Podemos, eh, de nuestra vida diaria, podemos sacar una historia. Y así sucesivamente podemos encontrar de muchas otras. Estas son algunos nada más ejemplos de donde podemos extraer historias. Y estos son algunos de las cosas que debemos realizar. Hacer un bosquejo por escrito, se los voy a mencionar, y contar estas historias. Yo se los voy a mandar este cuadrito, se los voy a mandar y cada una de las cosas que menciona en este cuadrito debemos de sacarlas todas. Debemos de realizar algunas historias, debemos de contar varias historias. Tenemos que tener conocimiento de 20 historias y entonces vamos a dividir esta es una parte en la que hablamos un poquito sobre lo que son las historias y partes importantes de la historia. Y también hay otra parte que es donde usted va a realizar una cantidad de historias y está la otra parte en la que usted va a contar historias. Yo se lo voy a hacer llegar inmediatamente en de guías mayores y así que vamos a tener en algunos momentos yo les voy a indicar dónde se van a contar las historias. Algunas de las historias no voy a estar presente, pero sí voy a evaluar una historia. A cada uno de ustedes voy a evaluarle una historia, así que no importa dónde la tenga que contar, pero voy a escucharlos y voy a tener una tablita de evaluación para esa historia, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos estudiado. Y usted lo voy a evaluar de esa forma. Así que al final Katy me da la lista y ustedes se ponen de acuerdo en qué momento voy a escuchar la historia. Y yo voy a evaluar esa historia. Así que en algún momento pues usted cuente las historias que le va a solicitar. Trate de contarlas porque no hay mucho tiempo y son varias historias que le pide que cuente. Así que usted va a trabajar en las clases de la iglesia, ¿verdad? Ya sea en cuna, cuente un sábado y pasa a la otra clase y cuenta otra y pasa a la otra clase y cuenta otra, porque hay una serie de historias que usted tiene que leer y debe de completarlas. Entonces, ahorita les mando ese cuadrito de lo que debemos de realizar y vamos a empezar de una sola vez. Inicie desde ya, son 20 historias las que tiene que no solo escribir, sino que aprendérselas y ahí le va a decir qué historia debe contar y algunas otras tareas que están mencionadas en ese último cuadrito. Así que esta es la primera parte. La segunda parte es cuando usted ya tenga listo, usted le menciona a Catherine y por medio de Catherine me voy a dar cuenta yo que ya usted tiene ya tiene las tareas y quedamos en la última parte, ¿verdad? Desde donde usted va a contar la historia. Así que yo voy a estar presto y disponible para evaluar una historia que usted le cuente a los chiquillos. Sí, Katy. Holman, ¿y eso no se puede hacer como en parejas o en tríos? Tiene que ser individual. Digo yo. Vean. Sí poner, bueno, pues está bien, lo podemos hacer en pareja, pero voy a ser un poquito más estricto a la hora de escuchar, digamos, de la historia, ¿verdad? Porque ambos tienen que ponerse de acuerdo en cómo van a contar y sin titubear en cada una de las partes de la historia, ¿verdad? Que les mencionaba que debemos de tener en mente las partes de la historia y debemos de tener cómo se ejecuta cada una de las partes.
en la historia que vamos a contar. Sí, porque es que veo que son varias historias, me parece. Sí, son muchas historias. Son muchas historias. Y sí sería bueno que las tengan porque Perdón, disculpen, una consulta. es importante que las tengan. Entiendo, Olman, que, o sea, que hay que contar varias historias y todo, pero digamos, bueno, usted evalúa el contar la historia o cuánto tiempo se supone que tenemos para hacer todas esas historias, y me dice que escritas. Sí, usted tiene que buscar hay muchas historias, Sí, pero, o sea, De no es que hecho, tengo que inventarlas, es que puedo buscar una historia, ajá, y ¿qué? Y debo escribirla. sí, debe escribirla. Yo creo que lo que más tiene que hacer usted es modificarlas, Sí, ¿ya? sí, Porque comprendo, por supuesto, para la hora de vamos a decirla. tratar de... Pero digamos, a la hora de decirla, para la hora de evaluarla, usted la evalúa aquí por medio de Zoom, o hay que ir allá, o cómo la evaluaría en el caso mío, porque ya ahí, Bueno, ¿cómo, yo cómo, podría cómo va a ser evaluarla a el- usted en una reunión de aventureros. Sí, sí, eso todo el tiempo nos vemos. Sí, sí. Estamos Nada más que aburridos. ahora la evaluación, o sea, la evaluación, ya usted no va a contar como uno siempre cuenta las historias. Ahora ahora hay algunos rubros que yo voy a tomar en cuenta y que usted va a tomar en cuenta de las partes de una historia y verla cómo usted va a ir avanzando y cómo va usted contando con las palabras que utiliza, Sí, cómo se va desarrollando ajá, sin pero usar esa en la muletillas. O parte, sea, perdón, esa en sí, la parte en que evalúan en el momento. sí, son Y cosas la que voy a parte ir escrita, evaluando. y la Y parte la escrita, parte, entonces las 20 historias, uno que las escribe, las son varias resume, le cosas que le podemos piden llamar. ahí. Ajá. Son varias cosas que le que le indican ahí en el cuadro que debe realizar. Por eso, digamos, ahorita le saco un pantallazo y se los mando y se le mando la especialidad porque, digamos, la especialidad está, algunas respuestas de lo que está en ese cuadrito, de lo que le pide el Ajá. cuadrito. Ujú. Entonces, sí le voy a tomar en cuenta eso y que el día que usted me diga, bueno, hoy voy a contar la historia, entonces usted me dé en un papelito el bosquejo que usted va a utilizar. Por fuerza se presenta el bosquejo. ¿Cómo? Por fuerza se debe presentar el bosquejo. Sí, sí, Tiene que porque llevarlo. digamos, esa es parte de la especialidad. Ujú. Esa es parte de eso, digamos, es parte de lo que se trata bueno, de la especialidad, que usted tenga, tenga dominio sobre la especialidad y sobre el arte de narrar una historia. Que usted tome en cuenta lo que se habló, lo aprendido, por decirlo así. Que tome en Ujú. cuenta las partes de una historia, que tome en cuenta el significado de ellas, que al modificarla usted, al trasladarla a contárselas a niños de aventureros, que usted sabe que la mayoría de los aventureros están en edades de castorcitos, arroyitos de sol, es casi que todos los aventureros. Ujú. Y entonces, así que en rayitos de sol andan en 7 añitos y usted va a contar de 4 a 7 años. Y entonces la historia de 4 a 7 años y tomando en cuenta toda la modificación, las palabras, usando el principio, usando la forma en que usted va entrando al desarrollo, la forma en que usted está llegando al clímax o al pináculo y cómo termina usted, sin dar una enseñanza, usted con sus propias palabras, sino que agarrando la historia y dándole un fin en la cual el chiquillo pues tome sus propias decisiones de cómo la va a interpretar. Ok, gracias.